evento com a presença e a palestra do professor doutor Diego Barragán. Também não sei se estou pronunciando correto esse nome, a quem agradecemos a contribuição e a sua disposição, professor, de estar aqui conosco, sabendo, né, é o final do ano aí nas universidades. A gente vai proceder da seguinte forma: o Adilson vai ler o currículo do professor Diego, depois a gente vai passar a palavra para ele, em torno de uma hora e pouquinho, se ele precisar, e aí nós abrimos para perguntas ou para um diálogo com o professor, tá bom? Adilson. Ok. Boa tarde, professor Diego Barragán, ao qual eu tive o prazer de conhecer aí em Dourados, né? Tivemos alguns momentos juntos. Prazer em revê-lo de novo. E na pessoa do professor Diego, eu cumprimento a minha orientadora, Rosimeire Ziliane, e os demais colegas que fazem parte desse GPMs Convida. Passando à leitura do currículo do professor Diego Maurício Barragán Dias. Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Sociologia pela Universidade Nacional da Colômbia e contador público pela Universidade de Ibangé. Atualmente está cursando pós-doutorado em Educação na Universidade Federal de Dourados. É professor pesquisador da Faculdade de Contabilidade Pública da Universidade Externado de Colômbia. É membro do Grupo de Pesquisa Educacional e Processo Civilizador, GPEC, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados, e do Programa de Pesquisa Transformações Sociais, Subjetividades e Processos Educacionais do Instituto de Pesquisa em Ciências da Educação da Universidade de Buenos Aires, e do Grupo de Pesquisa em Sistemas de Informação e Controle Organizacional, SICO, da Universidade Externado da Colômbia. Suas linhas de pesquisa são Sociologia da Experiência Educativa, Estudantes e Professores, Sociologia do Trabalho, Profissões e Organizações. O professor Diego Barragán, ele publicou diversos artigos em revistas científicas internacionais e participou como autor ou editor em alguns livros. Professor, prazer ter você aqui conosco nesse evento. Seja bem-vindo e, em nome de todos, nós, de antemão, já agradecemos pela sua disponibilidade. Já? Início? Sim, é isso que pode tomar conta do pedaço aqui. É com você, Diego. Muchas gracias por la invitación. Me alegra estar compartiendo con ustedes. Espero podamos entendernos, hablar. Voy a tratar de hablar despacio para que... Eso fue lo que aprendí. Si se habla despacio, tanto en español como en portugués, nos podemos entender. Entonces, esa es como la idea. Esa es como la idea. Entonces, si les parece, inicio de una vez. Tengo una presentación. Esperen a ver si las puedo compartir. Me dijeron que hablara, esperen a ver si... No. Creo que... Me dijeron que hablara de historia oral. Y es un tema bastante complejo en todos los sentidos, desde que inició hasta hoy. Y la idea es como que eso es como algo que también, vamos a ver si se puede abrir esto. Eso es también lo que estamos tratando de hacer. Creo que no se puede compartir. Tengo como problemas para compartir la presentación. Maestro. Dime. Yo creo que solamente ir en la presentación aparece para nosotros.
Espérate, a ver. O sea, oh, es que tengo problemas con Meet, siempre he tenido problemas con Meet. Oh. Acá, a ver si puedo compartir. Listo. Y acá comparto mi presentación. Listo. Es, Pero es, nos vaya a ver nosotras, yo creo. oh, no, creo que no. Sí, pero aparece para nosotros la presentación. Depois que colocar a apresentação, se apertar o F5, não expande a tela, não? No, es que este no funciona con... ¿Tú la puedes proyectar, Adilson? ¿Tú puedes proyectar la presentación? Yo te la envié por WhatsApp. Envia para mim pelo WhatsApp ou pelo grupo GPMs, né, Jaine? Você consegue? Puedes enviarlo a Dilson y a Dilson compartir con nosotros. Isso. Tú la puedes. Bueno, pues si quieren, pues para comenzar, digamos, ya Pode, Dime. pode ficar tranquilo, manda para ele, depois aí a gente aguarda um minutinho, não tem problema. Ah, bueno. Es que lo que les decía era que, digamos que la presentación y la que compartí con ustedes, por eso quería como iniciar, es, digamos, una presentación que trato de hacer para que nos integremos en el sentido de que he trabajado... Para você disponibiliza, tá bom? He trabajado pues básicamente he trabajado en Colombia, pero también he trabajado en Argentina y he trabajado pues en Brasil y he tenido contacto con personas de diferentes grupos de América Latina. Entonces la presentación que les voy a hacer, y eso es algo que me pidieron desde que llegué a trabajar con el grupo de Dorados, es que traten de presentar cosas que en Brasil generalmente no se trabajan y trate de acercarlos a presentaciones en español o en inglés relacionados con el tema de educación. Y en este caso de la historia, bueno, de historia oral, historia de ciertos grupos y ciertas instituciones. Y sobre todo ir identificando como trayectorias y algunos autores, pero sobre todo autoras, que son muy, muy importantes para nosotros y para comprender muchos de los problemas relacionados con el área de educación. Ese es como, eso fue lo que me pidieron y eso así más o menos organicé la presentación. Diego, só um pouquinho. Você encaminhou para o Adilson a apresentação? Sí, yo se la envié a WhatsApp de Adilson. WhatsApp? No teu WhatsApp, Adilson, ele mandou. Não? Não, chegou ainda não. ¿No llegó? Não. ¿Dónde estás? Se perdió. Estou aguardando aqui. Não, é que eu acho que ele está muito longe, é por isso que está demorando. É por isso que eu perguntei. Não, mas não tem problema nenhum. 10 minutinhos aí, a gente vai fazendo aqui e resolve. Mira, allí, ¿te llegó algo, Adilson? Sim, chegou agora. Já vou encaminhar. Ah, bom. Tenemos uno. Profesor, si Dime. quiera, podemos esperar la presentación. No ¿Sí? hay problema. Sí, sino que más o menos como para irles contando como algo que me preocupa, digamos, para el trabajo de historia oral, para la presentación de la historia oral, y es que, digamos, en historia, en el campo de la historia en general, siempre ha habido unas críticas muy, muy grandes sobre historia oral. Siempre.
Pero en el campo de educación también hemos evidenciado unas preocupaciones y unas críticas bastante, algunas muy bien fundamentadas, otras no tanto, sobre historia oral. Entonces ese era como el marco del que quería iniciar. Y quería quiero compartir con ustedes para que ustedes y nos vamos como familiarizando. Espero poder abrir algún día la presentación, pero digamos que, bueno, ya, creo que esos son. ¿Sí? Entonces estos son dos categorías que son como las que yo trabajo y quería compartir con ustedes. Y son dos categorías y de una vez como que se define el enfoque desde cual yo hago el acercamiento. Y resulta de que cuando se habla de historia oral hay una discusión gigantesca en torno a esto. Hay historiadores que consideran que solo en historia se puede hacer historia oral y que solo con periodos superiores a 40, 50 años se puede hacer historia oral. Otras personas que vienen de antropología dicen otra cosa. Yo vengo, mi formación, digamos, está en sociología y estas dos categorías que se llaman momentos y experiencias son dos categorías. Una es de Irving Goffman y la otra es de François Duvet. Y esas, digamos, como los puntos de apoyo de los cuales yo trabajo. François Duvet, se lo recomiendo, es un francés que trabaja muchísimo sociología de la educación y tiene unas obras maravillosas. Irving Goffman es un sociólogo canadiense que nunca trabajó nada de educación. Nunca. No trabajó absolutamente nada de educación, pero trabajó las relaciones básicas entre las personas. Y una relación básica entre la persona es el encuentro directo entre las personas. Ya no lo podemos hacer, digamos, cara a cara, sino está mediada la herramienta tecnológica. Entonces, estos son como los puntos. Qué pena contigo, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y quería contarles esto que como para plantear. Durante una época yo comencé a trabajar familias y mi tesis de maestría fue sobre una familia de élite aquí en Colombia. Ayer tuvimos nosotros elecciones locales aquí en Colombia y esas elecciones locales, la familia que yo trabajé, ellos llegaron acá, eran de origen español, llegaron acá finalizando con unas reformas del Imperio Español que fueron en 1787 y ellos llegaron acá con esas reformas. En las elecciones de ayer, muchos de los miembros de esta familia todavía ocupan cargos de poder en el país. Entonces, para que ustedes se vayan como situando, algunos son analistas, otros son participantes, otros son intérpretes, pero lo que han hecho ellos junto con otras familias es, y para que ustedes lo tengan en cuenta, por eso les traje esto, es esto que se llama la construcción de los otros. Y entonces, como una alternativa en un grupo de investigación en el que yo estaba de historia, comenzamos a trabajar narraciones de viajes. Como hay narraciones de viajes que fue algo que comenzó con Humboldt por allá a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, y así comenzaron a construir las visiones de los grupos sociales en diferentes lugares. Entonces, estas élites, mi tesis doctoral se modificó muchísimo, y les voy a contar por qué. Porque el proyecto con el cual yo entré a la Universidad de Buenos Aires hace ya como una década fue sobre diarios de viaje de las élites, ¿sí? En el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, de las élites argentinas, de las élites chilenas, de las élites brasileras y de las élites colombianas. ¿Ellos qué tenían? Acuérdense que los ingleses, los franceses, los portugueses, ellos estaban expandiendo sus imperios y estaban narrando todo lo que acontecía donde ellos iban. Estaban haciendo los diarios de viaje. Nuestras élites estaban aprendiendo cómo se interpretaba el mundo. Y entonces ellos comenzaron a viajar. Muchos fueron a Europa, fueron a Asia, fueron a África y comenzaron a narrar esto. Y
algunos comenzaron a narrar dentro del país y comenzaron a describir con ciertas categorías y con ciertas herramientas las personas que iban conociendo, los grupos que iban conociendo. Y esas estructuras mentales eran lo que les permitía hacer esto. Y ahí viene la primera herramienta para que la tengamos en cuenta como en todo lo que les voy a contar a continuación. Y es que una de las herramientas básicas que ellos tenían eran que sabían leer y escribir. Y fuera de que sabían leer y escribir, le publicaban lo que ellos escribían. Y al publicar lo que ellos les escribían, y por ejemplo en el caso colombiano, solo el 4% de la población sabía leer y escribir. Y solo el 0.4% eran mujeres. El resto eran hombres y eran de familias prestantes, familias derivadas de las tradiciones, ya sea españolas, ¿sí? O algunos migrantes, generalmente judíos. Entonces esa era una herramienta básica. Es decir, la educación como tal, el formar la gente, el hacer estas narraciones, el registrar el país, era de un grupo privilegiado que nos presentaba una visión. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que quiero que la mantengamos ahí? Es que las personas que hacen historia oral tienen esta estructura mental igual, es decir, no como las élites del siglo XIX en Colombia, pero sí tienen una estructura mental y una carga axiológica que condiciona lo que observan. Y muy impresionante es cómo condicionan lo que observan, cómo narran, pero también cómo narran a los otros, cómo se registran ellos y cómo observan y participan. Y eso hay que tenerlo como punto de referencia. Entonces, lo que les decía, aquí nuestras élites en Colombia, el eje central, tomando una categoría utilizada por Hannah Arendt, era que ellos definían quiénes eran humanos, quiénes eran medio humanos y quiénes eran animales. La mayoría de la población entraba dentro de la categoría de animales. Y ahí viene un punto que yo quiero como discutir y ampliar y todo. Y es que yo utilizo muchísimo y soy parte de la tradición que viene trabajando a Norbert Elias en América Latina. Y Norbert Elias en América Latina, digamos, lo venimos trabajando desde diferentes partes. Pero la estructura del proceso de la civilización y las categorías que utiliza Norbert Elias en el proceso de civilización son muy cercanas a las que utilizaban las élites colombianas en el siglo XIX para describir a los otros. Y eso es algo que está ahí y que es una discusión que está allí y que nos dicen a nosotros quiénes son los civilizados y quiénes no. Y hay una profesora de la Universidad Nacional, se llama Cristina Rojas, ella hizo su tesis doctoral en la Universidad de Berkeley, en California, y ella hizo sobre civilización y barbarie en el siglo XIX en Colombia. Y fue una tesis impresionante y allí una de las herramientas básicas era el comportamiento, pero sobre todo las herramientas cognitivas para interpretar el otro, es decir, era la educación. ¿Sí? Ven, porfa, la próxima. Esto es pues de Paul Thompson, que es como uno de los referentes en historia de la educación, que uno tiene que mencionarlo pues para que le crean, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poco más de esto. Y él dice, o sea, esto surgió y todo el movimiento, digamos, de historia de la educación es precisamente para contar la historia de la mayoría desconocida, no como alguien que está lejano, sino como alguien que hace parte de lo que yo estoy describiendo, de encontrar una herramienta que nos posibilite a través de un mensaje transmitir eso que las personas están haciendo. Y esa es la propuesta de Paul Thompson, ¿sí? Que pues es digamos como uno de los referentes. Qué pena contigo, me puedes pasar la otra, es que ya, la siguiente. Y ahí viene algo que les iba a contar. Nosotros en Colombia nos caracterizamos, toda la historia de Colombia está caracterizada por el conflicto y el conflicto armado. No es solo de Colombia, de nuestros países en general está caracterizado por el conflicto.
Ustedes tuvieron dictadura, nosotros tuvimos una dictadura un poco más corta, han tenido, bueno, el imperio acá prácticamente todo el siglo XIX y esto. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Sobre todo él fue profesor, digamos, ya falleció desafortunadamente. Él fue profesor de sociología de la Universidad Nacional de Colombia y él lo que hizo fue describir las personas que estaban en medio del conflicto colombiano. Y él lo que trató de hacer desde más o menos como desde la década de los 70 fue narrar lo que vivían estas personas. Y por eso esto se llama Selva Adentro. Y esto fue un grupo de colonos, de cosechadores de café que a través de la violencia migraron hacia un lugar de Colombia, hacia el lugar que da hacia el oriente de Colombia, que es como la frontera con Venezuela y con Brasil que nosotros tenemos. Entonces, ¿él qué hacía? Él narraba lo que acontecía. Y aquí había digamos, una característica. Y él narraba de cómo llegaban a ciertas poblaciones los primeros colonos y cómo se iba desarrollando esto. Pero ahí viene una crítica. Y la crítica que le hacían es que él narraba esto como si fuera un ensayo. Es decir, no utilizaba herramientas metodológicas ni herramientas temáticas fuertes para narrar lo que él estaba haciendo. Pero digamos, la forma de escritura del profe Molano es una forma maravillosa y ahí los pueden encontrar por la red, pero es algo impresionante como él narra las cosas, él narra los testimonios, narra lo que observa, él hizo trabajo de campo allí, pero la forma de narrar era una narración tirando más hacia ensayo y hacia periodismo, no hacia una herramienta fuerte. ¿Qué es lo que presentaba esto? Lo que presentaba era que le faltaba fundamento metodológico y fundamento teórico a lo que él hacía. Y estos fueron los primeros vestigios de historia oral. Si ustedes ven, por eso les puse aquí al costado derecho que ustedes encuentran, que la primera edición de Selva Adentro fue en el 87 y la segunda edición fue en 2008. Y ahorita, creo que el año pasado sacaron una tercera edición. Y es un texto que es vigente. El problema es que no hay personas, no hay interpretaciones, no hay identificaciones de lugares, de momentos donde se hicieron esas narraciones, es decir, metodológicamente no es muy fuerte. El profe Molano estudió y terminó su doctorado en Historia del siglo XX en la Escuela de Altos Estudios de París, y él viajó por muchos lugares y sobre todo de Colombia narrando esto. Y narrando algo que eso ha pasado en todos nuestros países y es algo así que se llama las migraciones internas, las migraciones de personas que van de un lugar a otro buscando un lugar donde vivir. ¿Sí? Y acuérdense de una cosa para que lo tengan presente y bueno, y se lo repito, ahorita lo vamos a retomar, y es que uno de los compromisos cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas es tratar de que en los países las personas encuentren un lugar donde vivir, unos servicios públicos básicos, una actividad económica que les permita subsistir, una seguridad, es decir, un territorio donde se protejan, y la quinta y la más importante, un lugar donde ellos y sus familias o sus amigos se eduquen. Entonces, estas personas que iban en este flujo de personas en Selva Adentro, una de las cosas que buscaban era escuelas. Lo primero donde llegaban ellos era fundar una escuela y un colegio, no la universidad, escuelas y colegios. Entonces, por donde iban pasando ellos, ahorita les muestro el mapa de Colombia para que miren cómo se desplazaban ellos. Lo primero que hacían era fundar las fincas, pero cerca al lugar donde fundaban sus lugares donde iban a trabajar, fundaban una escuela, primero la escuela y luego el colegio. Es decir, la escuela era lo básico donde ellos llegaban. Si fundaban un corregimiento o fundaban una pequeña ciudad o un pequeño pueblo, lo primero que fundaban era una escuela, antes
de las administraciones locales como prefecturas o alcaldías o cosas por el estilo, lo que fundaban era una escuela. Y eso es algo que señala el profesor Molano. Ahora, qué pena contigo, la próxima. Estas son las internas, ahora vienen las externas. El profesor Molano también señaló cómo los colombianos comenzaron a ir al exterior y comenzaron a buscar alternativas en el exterior porque en el interior no la encontrábamos, ¿sí? Y para que ustedes lo tengan en cuenta a hoy. Nosotros, si ustedes ven las noticias, tenemos un flujo de migrantes, no solo venezolanos, también africanos, también asiáticos, que va pasando por Centroamérica y va pasando por Colombia y va hacia Estados Unidos. Para que ustedes tengan una dimensión, por el tapón del Darién, que es pasar por una selva que hay entre Colombia y Panamá, ahora la gente se va caminando y el último registro en una de las poblaciones al que yo fui hace como 6 años, esa población tenía 10.000 habitantes. El registro de ahora de la Organización para las Migraciones es que esa población tiene 150.000 habitantes, de los cuales solo 10.000 son habitantes de ahí y los otros están de paso. Y son personas de diferente nacionalidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ellos están buscando también una vida mejor. Entonces, el profesor Molano lo que hizo fue tratar de mirar cómo las personas iban de un lugar al otro, qué era lo que buscaban, tanto interna como externamente. Ahora, por favor, el siguiente. Y entonces ahí viene otro problema que tenemos nosotros cuando hacemos historia oral. Ella es una de las mejores escritoras que tenemos en América Latina. Ella es colombiana, se llama Laura Restrepo. Y estas migraciones y estas cosas que les acabo de comentar, ella lo narró en este texto, que es un texto de literatura, y se llama Multitud Errante. Y lo narró de una forma maravillosa. Es una escritora impresionante. Y entonces, nosotros desde el punto de vista académico, comenzamos a narrar qué es lo que le pasa a estas personas y ella, desde su literatura, narra de una forma magistral. Nosotros no podemos competir con ellos. O sea, nosotros no podemos competir con personas de la literatura que hablan de hechos que acontecen y los cuales vivimos nosotros. Y acuérdense de una cosa, el boom de la literatura latinoamericana, también la brasilera, desde mediados del siglo XX hacia acá, lo que hace es describir nuestra realidad y ponerle un toque de ficción. Pero la mayoría describe nuestra realidad, describe lo que vivimos nosotros. Entonces nosotros, como investigadores sociales o como investigadores en el campo de la educación, es muy difícil competir con ellos en el mensaje que ellos transmiten. Con Laura es imposible porque ella es muy buena y la literatura es maravillosa lo que transmite. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vuelve la misma historia. Nosotros tenemos que fundamentar muy bien los argumentos que planteamos y plantearlos de tal forma, de una forma muy sólida, para que el mensaje que nosotros estemos presentando en historia oral sea fuerte. Esta historia, que es Multitud Errante, es de un grupo de personas que va de un lugar al otro por diferentes regiones de Colombia. Y ese grupo, ella va narrando cómo llega a un lugar, cómo se desplaza y todo. Y cómo trata de asentarse en diferentes lugares, pero no lo logra. Continúa, por favor. Y aquí entonces les traje el mapa de Colombia para que ustedes se ubiquen. La migración que les decía es allá sobre Panamá, que es al noroccidente de Colombia. Eso, por allí. Gracias por ahí es donde están los grupos de migrantes. De ahí hasta El Paso, en Texas. Es una cosa impresionante la cantidad de personas que hay allí. Y acá, donde sí ves que hay unos accidentes geográficos, que la cordillera de los Andes se divide en 3. Ahí en esos 3, a mediados de los 50, donde hubo cultivos de café, lo primero que hicieron fue fundar una escuela o fundar colegios. Pero cuando ustedes ven el centro de Colombia, donde está eso, por ahí hacia el oriente, gracias, hacia allí,
Ustedes ven, ahí está Bogotá y ahí están los lugares de mayor conflicto que hay en la región. Y ustedes pueden ver hacia Brasil, que es el lugar menos habitado, hacia la Amazonía, que es el lugar menos habitado, y hacia Venezuela es el lugar menos habitado. Pero vuelve la misma historia. En todos los lugares, apenas se llega, están las escuelas o los colegios y están los profesores. ¿Cuál es algo que yo quiero resaltar acá? Lo que quiero resaltar acá es que los profesores en estos lugares y en los lugares del conflicto no son únicamente los que van y dictan su clase, los que están al frente de los procesos educativos, los que están, sino que en estos lugares donde no hay mucha presencia del Estado, los profesores se convierten en un referente supremamente importante para estas personas, y las escuelas y los colegios son espacios de construcción colectiva y espacios de referente para ellos. Más allá de las prácticas pedagógicas en sí, el compromiso y el referente social de los profesores y las profesoras en estos espacios es grandísimo. Ven el siguiente, porfa. Aquí quiero más o menos, digamos, describir algo de esto. Como les decía al comienzo, Thompson comenzó a escribir en los 70 sobre historia oral. Pues les cuento que uno de los primeros libros y las primeras escuelas que comenzaron a narrar lo que acontecía en diferentes grupos fue la Escuela de Chicago en el campo de la sociología. Y este texto se llama Filosofía del Presente y es de Mead, de George Herbert Mead. Y este texto es de 1933. ¿Y él qué hacía? Él decía, bueno, vamos a hablar del presente, ¿cierto? Y vamos a hablar del pasado. Pero el pasado, y es uno de los con los que inicia el texto como tal, el pasado es el momento en el cual nosotros tenemos relación con el otro y eso ya queda atrás. Espero que sí me entiendan ese planteamiento de George Herbert Mead. Él dice, y eso es de 1933, él dice, yo tengo que ir a observar a las personas. Yo tengo que ir a observar a las personas en lo que ellas hacen, en lo que ellas viven. Es cómo conviven ellos con los demás. Y voy a ir a los grupos sociales donde generalmente, como les decía, lo de las élites en América Latina y en Colombia, donde no van estas personas, no, y con las herramientas que me permiten ir. Y él comenzó a utilizar observación participante igual que le utilizaban los antropólogos en ciertas comunidades, pero dentro de las ciudades. Y él comenzó a decir, el tiempo de las personas es diferente al tiempo que utilizan para narrar la historia. Y el tiempo que yo registro es diferente. Y las cosas que yo voy registrando son diferentes. Y las cosas que yo voy registrando necesito comprobarlas con lo que los otros digan. Es decir, no es solo lo que yo diga, no es solo el tiempo que identifique, sino que los demás lo identifiquen. Y hay algo, por eso les puse ahí, es que él resalta el tiempo y él resalta el contacto con las personas. Y el contacto con las personas dividido en observar a las personas, pero también en hablar con las personas. O sea, ellos comenzaron a hacer observación participante, a llevar diario de campo en las ciudades en diferentes grupos, pero fuera de eso, a llevar el diario de campo y a observar a las personas, lo que ellos hacían era hablar con las personas y hacer entrevistas con las personas, compartir con grupos de personas, y todo eso iba quedando en el tiempo. Entonces, pero no en el tiempo, digamos, en el tiempo oficial, sino el tiempo de los grupos al cual ellos observaban o al cual ellos estudiaban. Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Entonces, cuando se habla de historia oral, desde el punto de vista histórico, el referente es Thompson, lo que les digo, finales de los 60, comienzos de los 70, pero en sociología, desde la Escuela de Chicago, ya teníamos muchísimas observaciones de esto. Y ya teníamos muchísimas observaciones y observaban todo. Observaban algo que les llamaba poderosamente la atención, era
las ceremonias religiosas de diferentes tipos de religiones y congregaciones, pero también las ceremonias educativas y los diferentes entornos educativos, como escuelas públicas y las escuelas de élite privadas de Estados Unidos. Y comenzaron a observarlas y comenzaron a ver quién participaba en eso, qué era lo que encontraban ellos ahí, qué era lo que hacían ellos ahí, y observaban y observaban. Howard Becker, que es otro, no traje el libro de él ni nada de eso, pero él hizo una observación en 1953 en estudiantes universitarios. Howard Becker es el resultado de la escuela de Chicago. Él tomó clases con Mead, tomó clases con Goffman, y él comenzó, uno de sus primeros trabajos es sobre estudiantes en escuelas de élite en Estados Unidos. Y es una cosa maravillosa lo que él encuentra ahí. Pero entonces vuelve la misma historia. Él, digamos, ahorita les voy a mostrar unos grafiquitos bastante feos, unas ilustraciones muy feas, pero él lo que utiliza es periodos de tiempo en los cuales el periodo de tiempo es supremamente importante, pero lo más importante es identificar las relaciones entre las personas que se están estudiando y utilizando esos periodos de tiempo como base. No el tiempo lineal, sino el tiempo como un insumo para entender cuál es la relación entre las personas. Y cuando se acercaron al tiempo educativo, eso fue una cosa maravillosa, que claro, aquí no podemos hablar de esto. Por acá tengo varios libros sobre eso, pero no me voy a dedicar. Porfa, la siguiente. Y acá les traje un ejemplo, o sea, como hablando de lo que les comenté al comienzo. Al comienzo les decía que lo que me dijeron cuando comencé a tener contacto con las personas de Brasil era que tratara de establecer, de llevarles nuevas herramientas. Esto es la tesis de Luis González en el Colegio de México. Se llama Pueblo en Vilo. En México, ustedes saben, México es uno de los países más importantes que nosotros tenemos en lengua, en español, pues. Y México es uno de los países que más produce historia. Y este es el libro más consultado de la historia de México. ¿Y qué fue lo que hizo Luis González? Se lo recomiendo. Luis González, esta es la tesis doctoral de Luis González en el Colegio de México. Él lo que hizo fue una microhistoria de San José de Gracia, que era el pueblo suyo, era el pueblo de él y de su familia. Y él construyó a partir de los referentes, de los documentos que encontró, pero a partir de todo lo que encontraba con las personas mayores, las personas sobre los 40 años y los jóvenes. Es decir, él comenzó a recopilar toda la información que podía, pero en esta historia de su pueblo, que es microhistoria, no les traje una caricatura que hay de Luis González, pero es maravillosa. Este libro está ahí en ese link, si ustedes lo pueden descargar para que lo miren, es una cosa maravillosa. Entonces ahí lo que hizo Luis González fue construir la historia, una microhistoria de un pueblo en México a partir de los documentos que encontró, pero a partir de los testimonios de las personas que vivían allí. Y una de las cosas más importantes para mantener el pueblo fue que a finales del siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX, lo que se fundó en el pueblo fue una escuela. Luego se fundó un colegio, una secundaria. Y eso le permitió al pueblo tener su memoria. Y lo otro fue que tenían biblioteca pública y tenían archivos. Y eso le permitió al pueblo, a pesar de que es un pueblo que no lo conoce nadie, tener una historia. Y él entonces, a través de las herramientas, a través de las fuentes históricas y a través de los testimonios, reconstruyó todo lo que era su pueblo. Se lo recomiendo. Hay un video donde Luis González habla de esto y comienza a preguntarle, o sea, él hizo el trabajo de campo a comienzos de la década de los 60
Y el video que está en YouTube, creo, él lo hizo como en los 90, cuando ya el pueblo, las personas, la concepción de lo que tenían era totalmente diferente. Y los jóvenes estaban relacionados con la idea de irse a trabajar a Estados Unidos para traer dólares para sus familias, que era diferente a personas que tenían una proyección de fundar un pueblo y crecer en un pueblo y proyectarse en un pueblo y pasar por las instituciones educativas de un pueblo. Estas personas que necesitaban ir por los dólares a Estados Unidos no necesitaban sino aprender lo básico y aprender algo de inglés. No necesitaban profundizar en su aprendizaje. Y eso era una predisposición grandísima frente a las escuelas y a los colegios, y cuando se fundó la primera universidad en San José. Entonces son percepciones distintas, distintas épocas, distintas personas, distintas representaciones. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es algo que este también, él fue profesor mío y es una maravilla. Él falleció ya desafortunadamente. Les recomiendo el anuario, está libre, está en línea. Es como, digamos, el referente más importante que tenemos en historia en Colombia. Y el profesor Archila trabajó durante mucho tiempo las clases obreras en Colombia y reconstruyó la historia de las clases obreras en Colombia a partir de los testimonios de los jubilados, de los partícipes de todo esto. Pero aquí, digamos que dejo esto ahí, pero él lo que trató de hacer es que eso es otra de las discusiones que me gustaría que diéramos ahora, y es de los estudios subalternos y de todo lo que hay en torno a la historia oral y a los grupos que están al margen, pero que necesitan contar una historia, y cuáles son los medios que nosotros identificamos para contar una historia. El profesor Archila en este texto hace un breve resumen de lo que es la historia oral en general, luego aterriza en América Latina, de México hacia... ¿Me escucha? Es que se me... de México hasta la Argentina, y comienza a escribir la relación entre voces subalternas e historia oral. Entonces, por ejemplo, él señala los libros que comenzaron en la India con Gunhan, en la versión en español de 2002. Ellos comenzaron después de la independencia con Inglaterra, comenzaron a escribir y a plantear la historia de estudios de subalternos, de grupos subalternos. Pero entonces aquí viene un punto, y es que esto ha tenido una fuerza muy grande, y en historia oral ha tenido una fuerza muy grande, y vuelve la misma referencia que era algo que señalaba el profesor Archila, que muchas veces lo de historia oral y de los grupos subalternos se quedaba reivindicando algunas condiciones políticas y económicas de los grupos sin observar los procesos sociales o la importancia académica o la importancia en investigación que tienen estos grupos. O sea, lo que decía el profe Archila es que lo que se trataba de hacer era reivindicar ciertos grupos, que está totalmente válido, pero en esas reivindicaciones nos alejábamos de comprender qué era lo que se estaba haciendo y qué era lo que se estaba logrando. Y en educación es muchísimo. Hay un video, se lo recomiendo, se llama... Ay, ya se me olvidó. Es un video que hacen unos argentinos, se llama Educación Prohibida, y ahí trata de narrar la educación en América Latina y los intentos alternativos sobre educación en diferentes lugares de América Latina, incluido Brasil. Y ellos señalan cada uno de esos lugares. Pero entonces ahí viene la misma historia. Es que señalan la importancia, por ejemplo, de una alternativa pedagógica en comunidades indígenas o en comunidades afro, pero queda ahí. No tienen las herramientas para
comprender y para darle un sentido o para utilizar, hacer comparativos entre diferentes lugares. ¿Sí? O sea, espero hasta ahí ir más o menos, no hablar muy rápido y bien. Entonces, esto es algo, lo que les digo, hay algo de metodologías y epistemologías que planteaban ellos y como les digo, esto comenzó más o menos como a mediados del siglo XX, aquí en América Latina es como desde los 70, 80, pero en la Escuela de Chicago y algunos que se formaron en América Latina ya y se vinieron para acá, comenzaron a hacer publicaciones en México, en Brasil, antes de esto y con unas herramientas cognitivas diferentes y tenían la preocupación, la misma preocupación, es decir, necesitamos acercarnos a ciertas comunidades que no tienen historia y nosotros construirla. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos ahí, o entender cuáles son los procesos en los que se involucran estas personas. Por favor, la próxima. Y aquí viene otra vez Thompson. Y hablando únicamente de historia de la educación, poniendo la historia de educación como uno de los ejemplos de las posibles alternativas históricas. Y ahí hay un problema gravísimo que es lo que les decía, y es cómo el historiador de la educación se ve involucrado tanto en las experiencias de los escolares y estudiantes como en los problemas de los profesores y la administración. Es decir, nosotros como profesores vamos a hacer la historia oral de nuestra institución, de los procesos, de las personas, pero estamos metidos ahí. Y hay un problema que a veces nos metemos mucho y desligamos, no podemos orientar y no podemos ubicar un norte para guiarnos, no podemos ubicar un punto de referencia para guiarnos. Hasta ahí más o menos, ¿no? Bueno, entonces la siguiente, por favor. Entonces aquí viene, esto es de América Latina, como les decía. Aquí hay uno de los problemas que yo señalaba en mi libro, ahorita se los muestro, y es la distancia entre los jóvenes, incluso los profesores, de los procesos que participan en los procesos educativos, las condiciones adversas a las que nos enfrentamos diariamente y las herramientas analíticas inadecuadas para entender qué pasa. Y ahí viene lo mismo. Las reformas que estamos haciendo era lo mismo que les comentaba de Naciones Unidas, que estamos buscando trabajo, salud, servicios públicos, bienestar, seguridad y educación. Eso es lo que tratamos de hacer para tener una calidad de vida, no para ciertos grupos, sino para todos. Siguiente, por favor. Este es mi libro, no me voy a dedicar mucho a esto. Como les decía, en todos nuestros países hay muchos conflictos. El lugar donde hice la investigación, que es en el centro de Colombia, es uno de los lugares de mayor conflicto, digamos, en la época, pero es un lugar bastante interesante en el sentido de que los procesos educativos en algunos momentos tienen una relevancia muy, muy grande y en otros momentos no. Entonces ahí se tenía que entrar a precisar cuándo no se tenía esa relevancia o por qué sí se tenía esa relevancia. Y eso es uno de los puntos. Y aquí viene otro de los ejes. Y es que esto también creo que el libro completo no se encuentra online, pero sí se encuentra la introducción. En la introducción yo inicio con, yo cuando estaba haciendo, o sea, cuando estaba haciendo la maestría, yo durante mi pregrado y la maestría había hecho trabajo de campo con antropólogos, con educadores, con sociólogos y había ido a ciertas zonas de conflicto en Colombia. Y entonces a mí me contrataban para ir a hacer trabajo de campo, para ir a hacer observación, para ir a hacer encuestas, entrevistas y me llevaban de un lugar a otro. Lo que yo narro acá es en 2003 me contrataron una organización internacional y una organización pública colombiana para hacer un estudio y yo tenía que aplicar el instrumento, yo no tenía nada más que hacer, es decir, yo no participaba en nada, sino que tenía que ir a recoger la información. ¿Y el estudio de qué era? El estudio era sobre
las perspectivas, las visiones de futuro de los estudiantes de secundaria. Es decir, ellos cómo veían su futuro. ¿Sí? Y entonces me dieron un cuestionario y me hicieron ir a los diferentes lugares. Cuando en esa época el conflicto colombiano estaba muy, muy fuerte y la confrontación estaba muy fuerte entre diferentes grupos. En esa época eran guerrillas, ejército, policía, paramilitares, narcotraficantes, todos estaban en guerra con todos. Entonces cuando digamos, me contrataron para esto, me dijeron, usted tiene que ir a presentar y hacer esta encuesta y hacer las entrevistas y el trabajo de campo a los lugares de mayor conflicto en Colombia. Y yo me fui para algunos de los lugares de mayor conflicto en Colombia. Y ahí yo narro algo que me sucedió en esa época. Y fue que cuando yo iba a aplicar el instrumento, yo tenía que ir en un autobús por una carretera destapada, como 8 horas, en uno de los lugares de mayor conflicto, cerca a Bogotá, donde les mostré en el mapa. Y cuando yo llegué al lugar, lo que vi fue una zona de guerra, como ustedes ven lo que hay de Ucrania o lo que hay en estos momentos en el Medio Oriente, así todo destruido, ¿sí? Y había unos búnkers y unos hombres armados ahí, todo el pueblo estaba destruido. Y entonces yo tenía que ir a preguntarles a los estudiantes ellos qué perspectiva de futuro tenían. Y tenía un instrumento que era validado internacionalmente. Y entonces yo voy a la escuela, voy al colegio, y lo primero que me encuentro es que el colegio se encontraba en la mitad de esa desolación y el colegio era una cosa maravillosa, porque el colegio estaba pintado, estaba muy bonito y dentro del colegio los estudiantes se sentían bien, o sea, se sentían muy bien. En el colegio encontraban la protección que en el medio, que en su pueblo no encontraban. Y los profesores eran los únicos que ellos tenían para brindar sus posibilidades de futuro. Y los profesores, ¿cómo brindaban las posibilidades de futuro? Haciéndoles entender cómo era su pasado, cómo fue su historia. Y dándole las herramientas para enfrentar ese futuro. Y era algo que señalaba Evermeet. Y era que, lógico, hay que ver el futuro, pero el futuro se construye a partir del pasado y lo que nosotros vamos construyendo gradualmente, día a día. Entonces, eso quería. Siguiente, por favor, Edith. Qué pena ponerte en esta de pasar. Y entonces, les recomiendo esta señora, la profesora es Elsie Rodwell, ella es antropóloga y ella es de la Universidad, perdón, de la Escuela Nacional de Maestros de México, de la Escuela Superior de Maestros de México, y ella tiene una cantidad de publicaciones impresionantes y valiosísimas donde vincula historia y antropología, vincula archivo y trabajo de campo. Y es ahí en la Claxo, en la biblioteca de la Claxo Libre, pueden encontrar la mayoría de trabajos de ella. Y para que ustedes miren cómo ella hacía el trabajo de campo y cómo ella, bueno, hace, porque todavía trabaja. Y ella es una persona maravillosa. Y entonces ella lo que propone es, hay que interpretar la historia, hay que darle soporte a la historia, pero hay que hacer un vínculo entre herramientas cognitivas, trabajo de archivo, trabajo de campo y las personas que están dentro de los procesos educativos. Y esta es una de las herramientas más importantes que tenemos en América Latina, bueno, y en general, sobre metodología en trabajo de historia y en trabajo de procesos educativos. Y como les digo, en la biblioteca de la Claxo, por favor, traten de ubicar la mayor cantidad de referentes y miren cómo ella hace las clasificaciones. Y, bueno, y otra cosa, porfa. Ella trabaja escuela primaria. No trabaja universidades, no trabaja escuela secundaria, ella trabaja escuela primaria, porque ella plantea que la escuela primaria es el núcleo central de todo. Es de ahí, es el eje central de todo el proceso educativo. Y ella trabaja grupos
marginados en Ciudad de México, trabaja grupos marginados en diferentes lugares de México y trabaja grupos de campesinos, grupos rurales, grupos en barrios conflictivos, pero es escuela primaria y trabaja con niños y trabaja con profesores de esos niños. Lo mismo que les comentaba hace un momento respecto a lo que yo propongo, pues también lo tomé, muchas cosas las he tomado de ella porque ha sido como uno de los referentes, y es que ella lo que plantea es que los maestros son los únicos en ciertos contextos que brindan la posibilidad de futuro frente a ciertos problemas del presente y para entender un poco el pasado, ¿sí? Entonces les recomiendo este libro. El siguiente, por favor. Esta también es otra mujer impresionante y también se lo recomiendo. Es Silvia Duchamsky. Ella tiene este texto, tiene muchos textos sobre profesores, estudiantes y sobre todo en lugares de conflicto. Y lo mismo, este es sobre jóvenes en escuelas de sectores populares en Buenos Aires. Y también analiza tanto profesores como estudiantes. Y entonces en sectores populares, sectores de conflicto, y lo mismo que les comentaba yo hace un rato, lo que ella propone es que la escuela es un espacio donde les sirve a las personas como herramienta para brindar de un contexto donde no encuentran nada. Donde un contexto donde encuentran poco. La escuela les sirve para desarrollar herramientas sobre sí mismo, pero también que hacen parte de un proceso que no van a encontrar en ninguna otra parte. Y lo que dice ella, la escuela como tal es un escenario alternativo frente a la cotidianidad, frente a lo que ellos encuentran en su diario vivir. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, espero no se hayan quedado dormidos o no me hayan entendido al menos algo de lo que vengo a plantearles. Entonces, cuando me invitaron, la idea es hacer como una... Iba a hablar de muchas cosas, pero entonces cuando me invitaron a hacer historia oral, traté de irme más hacia las herramientas teóricas y metodológicas y eso es lo que les traigo acá. Porfa, la siguiente diapositiva. Entonces acá viene una pregunta simple. Es cómo investigar a los estudiantes y a los profesores en escenarios hostiles. Es decir, acuérdense que si la escuela primaria es el eje central del proceso educativo, la relación entre estudiantes y profesores es el núcleo central que le permite brindar a estos procesos educativos. Como les decía, hay escenarios hostiles en diferentes lugares del continente. Entonces, lo que se trata es cómo investigar esto, cómo investigar la relación en estos escenarios y investigar la relación tanto como procesos de aprendizaje, pero también todo lo que involucra al profesor y todo lo que aprenden los estudiantes, no solo el proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. Y aquí viene. Entonces, se intenta analizar la historia oral como una alternativa para acercarse a los momentos, como les decía hace un momento, y a las experiencias de profesores y estudiantes universitarios en diferentes escenarios. Siguiente, porfa. Aquí les traigo, creo que aquí ya comienzan los dibujitos. Entonces les traía, bueno, aquí vienen algunos de los referentes. Para repetirles, entonces, a partir de hechos, datos y problemas empíricos, desde allí se construye una interpretación tratando de superar elaboraciones teóricas que dejan al margen el componente empírico. Lo que decía Dubé es que hay que mantener un equilibrio entre hechos, datos, observaciones y herramientas analíticas y herramientas metodológicas para entender esto. Es decir, hay que mantener un equilibrio entre el componente empírico y las elaboraciones teóricas. Y entonces ahí vuelve Rodwell, Duchamsky, que le recomiendo a Sandra Carli. No traje el libro, no se los puse allí. Sandra Carli es una profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ella estudia historia del presente en el contexto educativo y tiene unos libros maravillosos y tiene unas herramientas metodológicas y teóricas maravillosas. Se las recomiendo.
Luego viene Bourdieu, Wacan y luego Elías. Siguiente, por favor. De todos ellos saqué muchas cosas y tomando, Elías tiene un texto en español, es de 2012, que se llama Sociología, en portugués es Introducción a la Sociología, en español es Sociología Fundamental, y hay un capítulo de eso que se llama Modelos de Juego. Cómo yo presento, digamos, las posibilidades de investigación. Tomo una parte de eso, tomo otra parte de Howard Becker y tomo otra parte grandísima de Carly, de Duchamsky y en especial de Elsie Rothwell. Y ahí las junto, más otras cosas que he tomado de Brasil. Siguiente, porfa. Entonces, el primer modelo, discúlpenme los dibujitos, estos son muy, muy feos, así que espero que no molestar un poco con estos dibujitos. Entonces, si ustedes ven, todos los dibujos tienen montañas, porque es diferente a donde ustedes viven, a donde vivo yo. Yo vivo sobre los Andes, yo vivo en una ciudad que está a 2.600 metros, donde para nosotros las montañas son muy importantes. Entonces, simbólicamente, la representación, eso verde que se ve ahí, son las montañas y son formas de enfocar la mirada que nosotros tenemos. El que está en la parte inferior es el observador. Como les digo, a pesar de que nosotros somos profesores, estamos metidos en los procesos educativos, estamos metidos en las instituciones, necesitamos tomar algo de distancia en términos eliasianos y en términos de Weber para observar lo que tenemos allí. Eso que está allí, se supone que ese es el investigador. Luego la PE es proceso educativo y el proceso educativo uno lo puede ver como como les decía, un proceso de largo aliento, un proceso desde que se fundó una institución, una escuela, desde que se fundó una facultad, desde que se fundó una sede hasta el presente. Eso de T encerrado es tiempo. Uno determina cuál es el tiempo dentro de ese proceso. Y eso es algo que hay que ponerlo. Y lo otro es que dentro de la escuela está esto. Dentro de la escuela, discúlpenme nuevamente el dibujo, están 2 generaciones o 3 generaciones de personas distintas que pertenecen a mundos distintos y que se encuentran en un proceso educativo complejo. Y nos toca a nosotros como docentes apropiarnos de esos procesos educativos complejos, transmitirles a ellos y fuera de eso entender dónde estamos y para dónde vamos. Adicional a eso, tenemos, discúlpenme, los monachitos esos que están como en rojo, esas personas que están como en rojo, fuera de los que tenemos dentro de la escuela, nosotros tenemos a personas afuera que nos están presionando, están avalando nuestro trabajo, nos están reconociendo lo que hacemos, pero otros nos están criticando lo que hacemos y nos están atacando lo que hacemos. Por eso yo puse el observador en la parte inferior, porque nosotros como investigadores necesitamos mirar todos los agentes y todo el espacio para comprender qué es lo que se hace en los procesos educativos. Y es una perspectiva. Y lo que les digo, en el proceso educativo puede ser un proceso educativo de 50 años, pero puede ser un proceso educativo de 5. O puede ser un proceso educativo de 1 año. O puede ser un proceso educativo de una generación de 6 años. Dependiendo de lo que nosotros identifiquemos y lo que nosotros nos pongamos allí. Y vuelve, discúlpenme, eso que ustedes ven ahí que parecen árboles, sí son árboles, ¿sí? Traté de plantearlos así. Eso es que el entorno natural o el entorno metropolitano o el entorno rural o citadino influye de forma directa en todo el proceso, en las personas, en lo que tenemos. El entorno rural es diferente al entorno citadino, al entorno de un pequeño municipio, de una ciudad mediana o de una ciudad grandísima. Entonces, todo eso, digamos que confluye y son miradas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Generalmente lo que nosotros miramos es todo el contexto. La siguiente, por favor, la siguiente.
Pues, bueno, este es entonces contextos. El anterior, digamos, que está la escuela, estos son contextos urbanos. Estos son contextos urbanos. En el otro era, digamos, puede ser contexto rural. Estos son contextos urbanos donde incluso el edificio de la escuela o el edificio del colegio no se diferencia de los otros. Y los profesores no nos diferenciamos de las otras personas que están ahí. Los que se diferencian son los que participan dentro de eso. Y entonces, si hay más instituciones que están al lado de la escuela, se complejiza las relaciones que nosotros tenemos con los estudiantes. Es decir, si tenemos división de diferentes instituciones dentro de nuestro contexto, instituciones políticas, instituciones religiosas, instituciones económicas, instituciones sociales, esto complejiza nuestra labor. Entonces nosotros quedamos en la mitad de esto. Si es en una ciudad, volvemos a hacer lo mismo que les decía. En la anterior veíamos a los profesores y a las profesores en un costado. En la ciudad somos personas anónimas, somos personas que estamos como los otros. En los lugares rurales somos los profesores o las profesoras. Son papeles totalmente distintos y son valoraciones sociales totalmente distintas de las personas que están ahí, de los que intervienen ahí. Y eso es algo que necesitamos tener en cuenta. Y aquí no estoy hablando de Brasil, de Argentina, de Colombia, estoy hablando de algo en conjunto que son representaciones que tenemos todos. ¿Sí? Y lo mismo, si vamos a hablar de un proceso temporal, de un proceso educativo de varios años, aquí donde hay más gente, hay más posibilidades de encontrar fuentes documentales o fuentes que nos ayuden. Y hay más personas que nos ayuden. Pero no sé si sea nuestro trabajo significativo para estas personas como lo va a ser como para las otras personas. Y lo mismo, nuestro trabajo va a ser como el de Luis González o va a ser como otros de historia que hemos construido. La siguiente, por favor. Aquí viene otro. Aquí, discúlpenme las líneas, esto también es tomado del libro de Elías de Sociología Fundamental, y él establecía la relación entre las personas. Entonces, es diferente cuando nos quitamos el edificio y comenzamos a ver las relaciones que hay entre las personas. Ya no hay edificios, ya no hacemos parte de la escuela X, Y, Z, sino que estamos dentro de los procesos con las personas que nos encontramos cotidianamente. Y es diferente. Y ese proceso fue el que hizo Phil Jackson en la cotidianidad en las aulas. Y entonces, ¿él qué dice? Él dice, lo más importante es la relación entre los alumnos y el profesor. Y lo que yo voy a mirar, independientemente de si es urbana, rural, de si es muy grande, si es muy chica, me voy a centrar en la relación entre la profesora o el profesor y los alumnos o las alumnas. Ese es el centro. Yo puedo ver cómo este proceso educativo se da en un año, en un bimestre, en un trimestre, en un semestre. Puedo tener o en 6 años o desde que iniciaron hasta que finalizaron su grado 11 o 12, dependiendo del calendario que tenga cada país. Son procesos educativos que nosotros podemos establecer como límite temporal de acuerdo a las capacidades explicativas que tenemos. Sí, más o menos, ¿vamos bien? Bueno, la siguiente, por favor. Y aquí viene otro. Entonces, en este modelo desaparecen el profesor y los estudiantes. Y nosotros entonces estamos mirando, son las instituciones. Entonces, ¿cuál es una de las cosas, de las comparaciones que hacemos? Nosotros hacemos las comparaciones entre institución educativa de un municipio pequeño a institución educativa como una metrópoli como Sao Paulo. ¿Sí? O algo que se está haciendo es la comparación entre institución educativa pública o privada, o una institución educativa laica y una institución educativa religiosa. Entonces estamos viendo son las instituciones, no las personas, no lo que hacen los profesores o los estudiantes, sino cuándo se fundaron las
las instituciones y cómo nosotros observamos el proceso social de esas instituciones, no de las personas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, miremos la parte administrativa, la parte de administración educativa. Vamos a ver las innovaciones respecto a campus, respecto a gestión, respecto a otro tipo de cosas diferentes a los procesos administrativos y a los procesos, digamos, perdón, otras cosas diferentes a los procesos académicos. O podemos ver también los procesos académicos y hacer la comparación entre lo que plantea la institución, no lo que hace el profesor o la profesora en el aula. No, es lo que se plantea y lo que se hace es en la institución. ¿Ven qué? Sí, más o menos. Entonces, las personas que se orientan por gestión educativa, por administración educativa, estas son herramientas, ahí están, digamos, las personas que están encargadas de la administración, que pueden ser o no pueden ser docentes, en muchos casos son docentes, pero hay una relación entre los materiales, las fuentes primarias que son fuentes institucionales, y los testimonios de las personas que están al frente de los procesos administrativos. Es otro tipo de cosas. Pero igual estamos dentro de este marco. Y también hay un proceso de tiempo, nosotros observamos, pero uno de los criterios básicos para observar, digamos que eso también lo dice Elías, lo dice Jackson, lo dice Becker, lo dice Rodwell, es que nosotros tenemos que comparar. Es decir, no es únicamente hacerle el seguimiento a una institución, sino cómo le damos sentido a esa institución, mirando otra institución u otras instituciones y estableciendo los links entre esas diferentes instituciones. ¿Sí? La siguiente, porfa. Y aquí viene otro. Aquí se van las instituciones y quedan las personas. Entonces, este es otro modelo que lo mismo. Es un proceso de tiempo, es una franja de tiempo que pueden ser 50 años, 100 años, 5 años. Nosotros los identificamos. Aquí hay un observador, si ustedes ven, en la parte inferior siempre está el observador ahí mirando, y el observador no se vincula a los otros, está mirando hacia la montaña, como les dije, soy de los Andes, entonces por eso la montaña. Pero entonces ahí viene. Ya no es un profesor con un grupo de estudiantes, son 3 profesores con 3 grupos de estudiantes o 4 profesores con 4 grupos de estudiantes. ¿Cómo hacemos nosotros la comparación acá? En términos, por ejemplo, de los estudios que se han hecho sobre la universidad, que uno lo hizo mi profesora que se llama Luz Gabriela Arango, hizo un estudio sobre biología, estudiantes y profesores de biología, estudiantes y profesores de sociología, y estudiantes y profesores de medicina, y estudiantes y profesores de derecho. Están haciendo lo mismo, están en procesos educativos, pero lo que se transmite de conocimientos y de valores en derecho y en biología son totalmente diferentes. Son comunidades diferentes, pero nosotros tenemos que, en este modelo, tenemos que hacer la relación entre esas comunidades diferentes. No se tiene que decir es que son totalmente diferentes y son irreconciliables. Tenemos que mirar cómo 3, 4 o 5 comunidades dentro de un entorno que nosotros observamos, dentro de una línea de tiempo, de un proceso educativo, podemos comprender por qué son diferentes y cuáles son las herramientas que nos permiten identificar estas diferencias. La siguiente, por favor. Y aquí viene otra que es gravísima. Disculpen que estos me quedaron más feos que todos los anteriores. Se supone que es un grupo, los más altos que ustedes encuentran a su izquierda son profesores y los del otro grupo son estudiantes. Es diferente nosotros establecer relaciones entre solo profesores o profesoras dentro de una institución o varias instituciones a establecer relaciones entre solo estudiantes. Son 2 mundos diferentes. Es decir, arriba vimos la relación entre profesor y estudiante en el aula y todo el cuento. Aquí estamos viendo las relaciones entre profesores.
Los tratos entre profesores y las dinámicas entre profesores son supremamente complejas. Y entre profesoras, perdón, ahí no hay diferencia de género ni de nada por el estilo. Son muy complejas. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer. ¿Cómo hay ejemplos de trabajos de este tipo? Hay trabajos de este tipo. Hay unas descripciones antropológicas que narran de cómo llega el profesor o la docente o la profesora al primer día de clase, de ella dictar clase, y cómo está el profesor jubilado, aposentado, en su último día de clase. ¿Sí? Son personas desarrollando la misma función, pero en dos etapas de su vida y en dos actitudes frente al proceso educativo totalmente distintas. Y están los que están en la mitad, que iniciaron hace rato, pero les hace falta mucho tiempo para jubilarse, para aposentarse. Entonces también son periodos de tiempo distintos. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Es diferente un estudiante que esté en primer semestre o en primer año a los que están a punto de culminar el proceso o están en la mitad del proceso. Son lugares diferentes y son actitudes diferentes frente al tiempo y frente al proceso educativo. Si vamos a hablar solo de estudiantes y sacamos a los profesores, ustedes se van a dar cuenta que eso fue lo que yo hice en mi tesis doctoral. Se van a dar cuenta de que los profesores aparecen por todas partes. Es decir, los profesores, a pesar de que uno se centre en estudiar, en analizar, en observar a los estudiantes, los profesores están allí, las profesoras están allí, hacen parte de lo que ellos son. Y ellos en sus conversaciones, en sus expresiones, van adoptando cosas de los profesores o las profesoras. Entonces, hay que ver esto. Como les digo, en este grafiquito a un lado están los profesores y vamos a profundizar sobre los profesores, y a un lado están los estudiantes, pero los dos están dentro del mismo proceso educativo. Y no se puede comprender el uno sin el otro. Más o menos. El siguiente, por favor. Y aquí viene entonces algo que es un poco difícil, y es, discúlpenme, aquí ya no es una sola montaña, aquí son dos, y son estudios comparativos. Es cuando no es un solo, no es ni siquiera un solo lenguaje. Son escuelas que pertenecen a dos mundos, o colegios que pertenecen, o instituciones que pertenecen a dos lenguajes, a dos culturas, a dos espacios totalmente diferentes. Y se puede hacer la comparación entre una institución, las personas que están en esa institución, frente a otras. Eso es mucho más rico que el solo hecho, o sea, no estoy diciendo que sea uno o lo otro, pero es muy rico el hecho de hacer estudios comparativos entre instituciones o profesores en diferentes contextos sociales, y ojalá en contextos totalmente distintos. Hay algo que nosotros en educación nos toca hacer un esfuerzo gigantesco, pero gigantesco, es en únicamente mirarnos nosotros en nuestra cotidianidad educativa. Porque si nosotros vamos a mirar vamos a establecer una observación entre una escuela en Dorados y una escuela en Oaxaca, en México, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay unos rasgos relativamente parecidos. Son mundos diferentes, pero en el proceso educativo hay cosas que están allí y que tienen cercanía. Son diferentes las escuelas de aquí de Bogotá a las escuelas de Buenos Aires, no es mucha la diferencia. Hay cosas que son totalmente diferentes, pero en los procesos educativos, cuando nosotros dialogamos como profesoras o profesores, cuando damos cuenta de aquello, identificamos de que hay muchos puntos de convergencia en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros estamos dialogando. Y esto es un punto, es decir, nosotros también podemos tomar procesos educativos. Hay unos trabajos, por ejemplo, las normales superiores en Colombia y en Brasil surgieron como en la década del 30, creo, si no estoy mal. Pero acá, con una dictadura, cerraron las normales superiores y le dieron
las instituciones públicas a las comunidades religiosas católicas. El proceso fue diferente, la formación es diferente y sobre todo el lugar de los profesores es diferente tanto en uno como en los otros. Pero los procesos educativos de esas comunidades religiosas son cercanos a los que se vivían en Brasil y trataron también. Entonces son cosas que nosotros necesitamos dialogar, necesitamos compartir, necesitamos converger. Es decir, las instituciones pueden estar en contextos culturales, sociales totalmente distintos, pero hay procesos educativos que son cercanos. Bueno, siguiente, por favor. Y esto entonces, lo mismo que les decía. Entonces, quitemos las instituciones y nos vamos únicamente a los profesores y a los estudiantes. Si estamos hablando de dos contextos, estamos hablando de la relación entre grupos de edad totalmente diferentes. Y tenemos que, para establecer la relación entre unos y otros, nos damos cuenta de que a pesar de actitudes, creencias, hábitos, etcétera, etcétera, en diferentes contextos sociales, los procesos educativos y las relaciones entre profesores y estudiantes son relativamente cercanas. No son iguales, pero sí son cercanas. Hay entornos donde la labor del docente es reconocida impresionante. Es muy importante para las instituciones, para la comunidad, para esto. Y hay entornos donde ni siquiera nos determinan y nos tratan al margen de todo. Y eso sucede en los diferentes países. Entonces aquí, cuando se hace la comparación, se puede hacer la comparación entre los procesos dentro del aula o las relaciones entre profesor y estudiante. Como les decía hace un momento, los encuentros cara a cara. Y hay una serie de herramientas y hay una serie de investigaciones que permiten soportar el hecho de tener esta historia, de identificar dentro de estos periodos de tiempo, dentro de estos procesos educativos, cuál es el que nosotros tomamos. Y es una historia, lo mismo. Discúlpeme que le repita una y otra vez, son historias a partir de personas, a partir de instituciones, a partir de fuentes escritas, a partir de fuentes orales, pero a partir de las conversaciones y de los protagonistas y de quienes han estado en los procesos educativos. Las visiones de estas personas son diferentes. Y lo otro es que, por ejemplo, en estos procesos educativos hay unas cosas maravillosas. Los profesores aposentados, las visiones que ellos tienen de los procesos educativos es totalmente diferente a los que recién llegaron o a los que están encabezando los procesos educativos o están al frente de ellos. Si ustedes van y ven, no se puede tomar una sola visión de esto. Nos toca tomarla en conjunto y depurar esas diferentes visiones que tienen ellos. Por eso es que es tan difícil la historia oral en educación. Porque si nosotros le preguntamos a uno de los protagonistas, nos va a dar una visión. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que tenemos que ver esos protagonistas en qué contexto y en qué proceso se encuentran y en qué límite de tiempo podemos identificarlo. Siguiente, porfa. Ya para cerrar, espero que no se hayan quedado dormidos ni nada de eso, me hayan entendido el español. Traté de hablar lo más despacio posible. Vamos a ver, a modo de cierre, entonces, todo lo que les acabé de decir. Siguiente, porfa. Porfa es diminutivo de por favor, o muchas gracias, o obrigado. Entonces, lo que les digo, con todas las referencias bibliográficas, lo que se trata de hacer o lo que estamos tratando de hacer en algunos procesos en América Latina, no solo acá, en Brasil, es los esfuerzos se orientan en volver a observar a las personas. En los procesos educativos y en los procesos de gestión y en algunos procesos pedagógicos no hay personas, no hay estudiantes, no hay profesores, no hay nada de eso. Entonces, algunas de las tendencias actuales en historia oral es volver a observar a las personas, pero no ver sus testimonios, sino ver las personas dentro del proceso educativo y cómo esas personas contribuyen a la comprensión de esas relaciones que se encuentran dentro de los procesos educativos. Y aquí viene la segunda. La labor se centra en establecer
y esto también lo dijo Elías, Lairek, todos dicen esto, es Becker, Rodwell, Carly, todos, incluido pues, es que hay planteamientos teóricos y planteamientos empíricos y deben ir así, deben ir en equilibrio, no hay ni uno ni lo otro, siempre tienen que ir así, porque de lo contrario hay una desbalanza, ¿sí? Todos tienen que ir en un diálogo constante, cada cosa nos da otra. Si nosotros vamos a hacer una entrevista con una persona que trabajó en la institución hace 10 años, nosotros tenemos que tener una herramienta teórica bastante fuerte para formular la entrevista y para conducir la entrevista, o de lo contrario, esta persona simplemente nos cuenta toda su vida o nos puede contar lo aburrido que está desde la aposentadoría, desde que se aposentó. ¿Sí? Entonces tenemos que identificarlo y tenemos que orientarlo. Lo otro es que Lairé nos dice en esto de la observación, pero también la historia oral, es que nosotros tenemos que observar, tenemos que dialogar, tenemos que visitar, es decir, ir a los lugares, conocer las personas, preguntarle a esas personas y de alguna u otra forma sentir a esas personas y sentir el ambiente que está allí. Es diferente que ustedes vayan a una escuela militar, a ir a una escuela religiosa o a una escuela pública. Son ambientes totalmente diferentes y las relaciones entre las personas son totalmente diferentes. Y ese sentir hace parte de eso, de las emociones y lo que está ahí. Y entonces aquí vienen los modelos explicativos, algunos de los que les planteé hace un momento, tomados de Elías, como les digo, en portugués es introducción a la sociología, en portugués es introducción a la sociología, en español es sociología fundamental. Siguiente, por favor. Aquí viene entonces, tomando de Molano, que él también no solo hace la descripción, sino él dice que dentro de los procesos educativos, cuando hablaba de procesos educativos, decía que los protagonistas eran las personas y había que volver a las personas, o sea, eso, y las personas eran lo más importante, pero saben que también él decía que lo más difícil de todo era entender a las personas. Y yo creo que ese es el trabajo más arduo de los que estamos en el campo educativo. Entender a las personas y darle sentido a lo que nos cuentan, a lo que observamos, a lo que compartimos con ellas. Y lo otro es que las relaciones entre las personas es diferente a que yo haga un grupo de discusión, hable de lo que sucedió hace 20 años con personas que vivió lo que sucedió hace 20 años y personas que solo se enteró de lo que sucedió hace 20 años, lo escuchó de alguien más, ¿sí? Es diferente las visiones de esto. Entonces nos toca es tratar de acercarnos a las personas que vivieron hace 20 años, pero también de acercarnos a las personas de que escucharon lo que sucedió hace 20 años. Y eso es lo que así son las relaciones. O por ejemplo, las personas que llevan mucho tiempo en la institución a las personas que son nuevas en la institución. Son vínculos, son relaciones y nosotros tenemos que aprender a establecer cuáles son estos vínculos y cuáles son estas relaciones. Y esto lo dice también Goffman, lo dice Elías, lo dicen todo. Y lo mismo, le repito esto una y otra vez, y es a acercarse a los diálogos entre herramientas teóricas y componentes empíricos. Y ¿se acuerdan de la montañita esa de los dibujos? De la verde es un poco torcida y todo, la montañita. Eso se supone que son los escenarios. Y nosotros tenemos que acercarnos a esos escenarios donde sucedió, si estamos indagando sobre procesos que sucedieron hace 5 años, ir a esos escenarios, pero también ir con los protagonistas a esos escenarios, ya sea de forma física o comentarle a los protagonistas qué sucedió en ese escenario, qué sucedió en las manifestaciones de 2018, de 2019, en Chile y en Colombia, por ejemplo. ¿Qué fue lo que ellos vivieron? ¿Cuáles fueron los escenarios? ¿Cómo ellos tomaron lo que sucedió en esa época? Y a partir de ahí nosotros comenzamos como a mirar y a establecer los vínculos entre herramientas teóricas, hechos, comentarios, datos, lo que nosotros tomamos, con herramientas empíricas. Y creo que ya, ¿sí? El siguiente es
Bueno, falta esto. Los modelos explicativos, la utilización del tiempo. Bueno, el rol del investigador, que era de Bourdieu. Bourdieu tiene, hay un texto que se llama El baile de los solteros, y Bourdieu en ese baile de los solteros hace una descripción maravillosa, que es que el diario de campo o mi experiencia en la relación con los otros es igual a como cuando uno va a un baile. Es decir, cuando uno sale de fiesta, ¿cómo se dice? Sí, sale de fiesta depende de si a uno le va muy bien en la fiesta, se siente feliz. Pero si a uno le va muy mal en la fiesta estuvo muy mal. Y entonces eso es lo que dice Bourdieu. Dice que el rol del investigador es tratar de mantener los oídos, la visión amplia, pero también tratar de ver cómo se va construyendo ese rol de nosotros en la fiesta. Es decir, si nos va muy mal, nos toca registrarlo, pero si nos va muy bien, también nos toca registrarlo. Pero igual tenemos que llegar a una ponderación para entender el proceso, no lo que nosotros estamos haciendo, sino el proceso que estamos estudiando o las personas que estamos estudiando o la institución que nosotros estamos estudiando. Y vuelvo y le repito lo mismo que decía Rodwell, el uso constante de fuentes, testimonios y observación. Eso es una constante dentro de la historia. Y algo que hay que quitar de encima, y es algo terrible que nosotros hablábamos hoy, precisamente hablando del conflicto colombiano, y son las preconcepciones. Hay una serie de preconcepciones en América Latina, nosotros nos hemos criado a partir de preconcepciones, y cuando vamos a hacer el trabajo de campo, esas preconcepciones intervienen de forma directa en la mirada que yo tengo y sobre todo en la construcción que yo hago del hecho que observo. Y esas preconcepciones yo creo que es lo más difícil de todo este trabajo. Si nosotros vamos a ver y vamos a escuchar las personas, vamos a tratar de aproximarnos a la historia de esas personas, escuchándolas, tenemos que librarnos de esas preconcepciones que tenemos y que nos han creado durante 20, 30, 40, 50 años. Y es algo supremamente difícil. Es muy difícil para nosotros acercarnos a poblaciones como poblaciones campesinas, como poblaciones de conflicto, como poblaciones en favela, bueno, poblaciones diferentes, porque nosotros ya tenemos una preconcepción frente a ellos. Y eso es algo que decía Duchamsky. Las personas que van a los que van a la institución educativa como tal, muchos simplemente es porque tienen, la única opción es ir a las instituciones educativas. Y otros van a las instituciones educativas porque los obligan a ir y les importa muy poco ir a las instituciones educativas. Y entonces a nosotros, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca librarnos de esas preconcepciones y ver cómo están los dos en esas instituciones educativas y en esos procesos. No es cuál es uno mejor que el otro o cuál es peor que el otro, sino, bueno, y ellos, ¿qué es lo que hacen? El que quiere estar acá, el que le saca provecho a estar en la escuela, y el que le importa poco estar en la escuela simplemente porque lo obligan. Siguiente. Bueno, ya, ahora sí. Ya terminamos. Creo que me entendieron, eso ya es un avance grande, ¿sí? Espero al menos las y los haya inquietado un poco el planteamiento. Como les decía, es una mezcla entre herramientas teóricas y metodológicas, pero es lo que hemos hecho en diferentes, a partir del trabajo de campo y lo que venimos construyendo. Obrigada, professor. Só preciso, antes de fazer um comentário, antes de passar para vocês, primeiro, agradecer imensamente, porque, na verdade, ele disse que pegou, como nós pedimos em conversas iniciais, para ele abordar um pouco a questão da história oral. Imagina se a gente tivesse deixado ele falar o que ele quisesse, né? Porque já foi bastante coisa sobre esse tema. Mas também, né, apesar que ele é novo, parece, tem uma vida de pesquisa aí, né? E, olha, eu acho que eu aproveitei pouco a sua presença aqui na UFGB, hein? Não me relacionei contigo, mas como assim? Imperdoável. Mas tá bom. Agradeço imensamente. Ni siquiera na verdade, nos tomamos um café, nada. Não? Sim, não. Então, na verdade, assim,
Vou deixar para fazer uma pergunta mais para o final, vou, né, abrir para que vocês façam primeiro, dar o tempo para vocês. Professor, você quer dar uma saidinha? Você quer tomar uma água e ir ao banheiro, alguma coisa, ou podemos continuar aqui? No, dale. Sim, Continuamos, sí. muito bem, professor. Esse professor Voy é tomando. controlado. Eu vou, então... tá, outra coisa que eu queria comentar é pedir desculpa para vocês, porque ele prometeu que ia falar devagar, mas eu desconheço alguém que comece a se empolgar com o que está falando e preocupado com o tempo, que não fale rápido. Ele fala rápido, gente, mas tá bom. Em grande parte, acho que todo mundo compreendeu, né? Alguma coisa é para isso, esse espaço também, para tirar alguma dúvida, para, né, pedir para ele abordar algum aspecto que vocês tenham interesse. Então, vou passar a palavra, se alguém quiser falar nesse momento, conversar com o professor, fazer alguma pergunta. Se não, vou fazer. Jaime. Yo no hablo español muy bien, pero voy a tentar. Despertou minha curiosidade porque a proximidade com a história oral em Brasil. Por exemplo, em 1970, el Centro de Estudios Rurales e Urbanos de São Paulo se trabalhou sobre entrevistas, testemunhos, pero sem a inovação da metodologia em la história oral. Creo que é similar com a história de la Colômbia, como vocês han hablado. Então, minha curiosidade é se o movimento de afirmação de la cientificidade de la história oral em la Colômbia foi algo organizado individualmente por investigadores ou foi um movimento de trabalho de los programas de pós-graduação? E se existem centros especializados em história oral em la Colômbia? Ahí viene como un problema que es el problema general que tenemos nosotros respecto a historia oral. Y es que la mayoría son esfuerzos de personas o grupos. O sea, que se hayan incluido en posgraduación materias de historia oral o en graduación incluso, es muy reciente, muy reciente, muy reciente. Los esfuerzos fueron de personas, de personas que comenzaron a tratar de hacerlo más sólido. Y, por ejemplo, lógico, o sea, si tú vas a un congreso, yo hace rato, hace mucho tiempo, no voy a un congreso de historia, pero cuando tú ibas a un congreso de historia, pasaba exactamente lo mismo. Es decir, lo más importante eran los que vienen de una corriente marxista, los que vienen de procesos donde las fuentes son supremamente importantes, y los de historia oral ocupaban lugares secundarios, terciarios, o sea, marginales dentro de todo esto. Y entonces ahorita están reivindicando esto, pero la verdad es que en algunas instituciones no. Y lo otro es que hay un problema que nosotros tenemos en las instituciones aquí en Colombia, bueno, y en todas partes, y es que los miembros, por ejemplo, hay algo que hablábamos también hace algún rato, de la Academia Colombiana de Historia, que son como los referentes que nosotros tenemos, el gremio de historiadores más importantes. Algunos simplemente están allí porque tienen una posición política bastante importante y que como hobby, como pasatiempo, toman la historia. Y son historia ensayística, historia metodológica no muy fuerte. Entonces los profesores o las profesoras que tratan de establecer una historia sólida, una historia en cualquier campo específicamente, simplemente son marginados de ese tipo de espacios. Entonces la mayoría que trabaja historia oral, por ejemplo, en el campo de educación, presenta sus trabajos fuera del país.
Y aquí en los congresos de historia de la educación ya hay más. En historia general está al margen. En historia de educación ocupa lugares bastante importantes y también por los avances, porque mucha gente ha estudiado fuera de Colombia y ha regresado y ha presentado los avances que han hecho, entonces eso le ha dado fuerza a lo que se está haciendo. Y por eso se ha incluido en posgraduación, se ha incluido en tesis y se ha incluido en herramientas muy, muy fuertes para darle sentido a esto. ¿Mm? Pero igual en historia general, no. En cierto tipo de historia en particular, sí. Muchas gracias. Obrigado. Mais alguém? Adilson. Professor Diego, muito obrigado pela sua fala, né? São bastante pertinentes para nós. E eu gostaria de saber o seguinte: de acordo com suas vivências e experiências, agora também como pós-doutorando na UFGD, como é a relação do protagonismo dos professores de Bogotá em relação às suas práticas pedagógicas? Bom, el proyecto como tal del postdoc es sobre profesores y la idea es, estamos trabajando en hacer una comparación entre Bogotá y Dorados. O sea, ese es como el punto. Entonces ahí viene algo que yo mencionaba como en la intervención. Y es que, por ejemplo, ¿cuál es el rol de... Ustedes saben que lo que les comentaba hace un momento también es que en algunos países la educación privada tomó un papel muy, muy importante. Es decir, la educación privada tomó un papel trascendental, ¿sí? Entonces, la educación privada, básicamente, en el caso chileno y el caso colombiano, que son como más o menos cercanos, es una de la educación privada es religiosa, la otra es con una orientación política y la otra es con una orientación económica. Entonces hay élites religiosas, élites políticas, élites económicas que fundaron sus propias universidades. Para estas élites y digamos en el proyecto de estas universidades o de estas instituciones educativas, colegios y todo, el profesor simplemente ocupa lugares marginales también. Lo más importante para ellos son que se repitan las propuestas que ellos hacen. ¿Sí? Y ahí viene lo mismo, es decir, es diferente el papel de un profesor o una profesora en una institución pública o en una universidad pública, que es lo que estoy trabajando, porque en la universidad pública ellos tienen el papel trascendental, es decir, tienen el papel protagónico dentro de la institución, porque son las que orientan, son las que hacen, son aquellos que están metidos en todo el proceso educativo. Y ellos son el referente académico, pero también es el referente ético y el referente de hábitos que tienen los otros. En las instituciones privadas, en algunos casos se da, en la mayoría no. Y hay una cosa que también nosotros lo señalamos en uno de los textos que publicamos, nos publicaron ahorita hace poco, en la revista española de sociología, y ahí lo señalábamos. Mira, y fuera de estos, digamos, de estas categorías de instituciones, es decir, de las instituciones públicas, donde la profesora o el profesor tiene un rol fundamental, son los que hacen todo. En las instituciones de élite privadas, económicas, religiosas, tienen papeles secundarios. Hay otro tipo de instituciones que son las que se fundaron en América Latina desde los 80 hasta ahora, que son las instituciones masivas,
que son colegios, universidades que necesitan recibir mucha gente. Y para ese tipo de instituciones, el rendimiento académico no es importante, es la cantidad de gente que reciba. Y lo mismo que la cantidad de gente que reciba, los profesores simplemente ocupan lugares marginales de eso porque necesitan sacar y sacar y sacar personas para recibir y recibir y recibir dinero. Entonces, si un docente o una profesora o un profesor se opone a esto, simplemente se va y hay otro que viene y otro viene. Entonces, dependiendo de la institución, es de esa forma. Y también los tipos de contratación, ahí vienen los tipos de contratación que tiene directamente con nosotros los docentes. Hay de estas universidades donde tienen contratos por horas, otros por meses, hay contratos por 10 meses. Esto también condiciona muchísimo lo de los docentes. Y si uno se va para atrás, comienza a ver el rendimiento de los docentes de acuerdo a los tipos de contratación desde la década de los 80 hasta ahora y ves que las condiciones de trabajo de los docentes han ido desmejorando. Entonces también depende de eso, de las condiciones. Hay una profesora, ya se me va el nombre ahorita, hizo sobre la Universidad de Buenos Aires, que es de la universidad donde yo egresé, y ella hizo sobre 2 facultades, que es una universidad, es muy grande la Universidad de Buenos Aires, y sobre 2 facultades. Y, por ejemplo, ella decía que en esas facultades solo el 10% de los profesores eran profesores de planta. El 90-85% eran por contratos. Entonces los procesos eran diferentes y eso es una universidad pública. En las universidades privadas acá todos somos por contratos porque yo también trabajo en una universidad privada. Entonces dependiendo. Terrível, hein? Na verdade, muda o lugar, mas a história se repete, né? Bom, professor Diego, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Na verdade, eu acho que são 2 perguntas, mas vou fazer como se fosse uma só, porque eu acho que uma é um pouco resposta. Mas olha só, você colocou que um dos maiores problemas, você colocou bem no final já da tua fala, que um dos maiores problemas é essa questão de tentar superar as preconcepções, ou eu poderia falar até em estereótipos que, na verdade, estão presentes aí, né, em nós, né, e muito presente também nos alunos que chegam aqui na pós, mas não é um privilégio deles, né, ou um defeito deles, isso é algo a ser superado. E difícil. Como é que você colocou ao longo da sua fala a questão de se ter um referencial teórico e metodológico fortes? Esse é o caminho para a superação desses estereótipos y preconcepciones? Pues digamos que es una de las alternativas, al menos, para enfrentar eso, enfrentar, digamos, esas preconcepciones. Yo he tenido algunos inconvenientes con algunos de las colegas y los colegas, y es hablando de historia reciente, de historia oral, lo mismo, lo que les comentaba hace un momento, de la reivindicación de algunos grupos. Es lógico, nosotros tenemos que reivindicar la dignidad de algunos grupos y todo, pero hasta dónde nosotros, la reivindicación traspasa el hecho del análisis que nosotros podamos hacer de ese rol o de lo que juegan esos grupos dentro de los procesos educativos. Y ahí nosotros tenemos unos conflictos grandísimos. Entonces, por eso les decía, y yo creo que es el esfuerzo que estamos tratando de hacer algunos de los que trabajamos en América Latina, y es tratar de superar esas preconcepciones políticas, hay preconcepciones sociales muy fuertes, hay otro tipo de cosas para tratar de acercarse lo que más podamos a la realidad que nosotros tratamos de observar. Y eso era lo que decía, o sea, lo que decía, por ejemplo, Goffman era que
el esfuerzo más grande de un investigador era acercarse al hecho que estaba observando. Si lo observaba claramente, ya tenía todo. A partir de allí se podía hacer intervención, se podía hacer otras cosas, pero si lo tenía claramente, es decir, sin ningún tipo de sesgos, sino acercarse y observar y analizar lo que se está observando, con eso era un logro impresionante. Pero eso es lo más difícil de todo. Muito, né? Eu ia te Muchísimo. perguntar, você orienta alunos, né, de pós-graduação? E aí, tá dando certo isso? No te voy a decir, no te voy a decir que, no te voy a decir que, por ejemplo, ayer... Claro que você ofereceu vários modelos aqui para as pesquisas e tal, mas essa outra parte ela é complicada. Muy, muy, muy complicado. Y, por ejemplo, era lo que les decía, ayer estábamos en elecciones locales acá, y las elecciones locales fueron impresionantes, y ahí es donde se demuestra lo mismo que está ocurriendo en Brasil ahora con... Creo que tienen elecciones locales en esta época, ¿cierto? Uy, un enfrentamiento entre grupos, pero ese enfrentamiento entre grupos, pero son por concepciones totalmente distintas, permean la academia y permean lo que nosotros hacemos. Sí. Y lo permean mucho. Entonces nos toca estar ahí como, yo no sé, desafortunadamente como vigilantes un poco frente a esto, porque están alterando lo que nosotros analizamos, y por ejemplo si analizamos procesos históricos, están reivindicando ciertas cosas que no corresponden con lo que se está haciendo y con lo que estamos analizando. Uhum. É isso, e temos coisas pela frente, né? Na verdade. O trator está passando, né? A gente não tem mais tempo. Na verdade, assim, foi excelente, maravilhosa as suas contribuições. Espero que les haya servido. Eu tenho a felicidade de não trabalhar com a história oral, porque eu sairia desse evento aqui desesperada, preocupadíssima, tendo que ler um monte de coisas, né? Então, estou assim, um pouco confortável, entendeu? Mas eu sei que tem pessoas aqui, né, que estão, né, se aproximando desse referencial, dessa metodologia, e realmente não é algo fácil. Eu acho que você também poderia, em outra oportunidade, mais para frente, claro, sem te achar que já vamos te chamar para próximo mês, de falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa construção desse arcabouço mesmo, sabe, dessa ferramenta, porque você tem experiência, né? E você viveu a experiência, né? De ir construindo essa ferramenta nas suas pesquisas. Então, assim, bem bacana o seu trabalho. Agradeço imensamente. No, igual. Y voy para Dorados en 15 días. Y voy a presentar el cierre del postdoc en 15 días. Gente, vamos ter que tomar um vinho para eu te conhecer. Mas tá bom, vou fazer esse esforço. Bebe sua água, Rose. Dime, como? Muito obrigada, viu? Não, os vinhos ele vai trazer de lá, porque são melhores, né? São melhores que os daqui, né? Claro. Mas é isso. Diego, muito obrigada, tá? Por enquanto, desculpa as brincadeiras aí, que eu sou assim mesmo. Meninas, meninos que estão aqui, né, os pós-graduandos aí, muito obrigada. Foi um excelente fim de tarde e bom descanso para vocês, para o professor, um alívio aí, já com mais uma tarefa cumprida. Muito obrigada, um prazer, viu? Igual.